Muy buenas noches, hermanos. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme al Señor, siempre manifiesto mi alegría. La verdad es que estar acá es algo muy especial. ¿Quién diría? Y la verdad es de que Dios tiene sus planes perfectos y con mi vida así lo ha sido. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Este es un momento muy especial para mi persona, como les dije hace un momento, y también para mi familia, por poder compartir la palabra que Dios me ha puesto esta noche. Yo espero que sea una palabra que nos llene, hermanos. Hace unos días atrás yo no hallaba de qué venir a hablar. Difícil. Estar acá no es fácil, hermanos. Por mucho tiempo yo he dado clases, a impartir contenidos, que es una cosa muy diferente, pero estar acá, este es un privilegio que en lo personal yo se lo agradezco mucho al Señor, y para la honra de Él sea todo esto. Como siempre, yo sabía que Dios tenía un plan conmigo, solo me dijo: espérate, poquito a poco, ahí vas, y solo vas a vivirlo. Solo es cosa que te esperes. Yo, la verdad es que vengo a compartir con ustedes este día, de hecho, es algo muy especial. 21 de diciembre yo lo voy a marcar en mi vida, porque es mi primer oportunidad que el Señor me da, y es algo maravilloso, hermanos. De lo que voy a hablar es algo de que, no sé, hermanos, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar mi testimonio, un testimonio muy fuerte que yo viví, y de lo que el Señor me dijo que hablara es un mandamiento, hermanos, que eso es lo más difícil. Un mandamiento que tenemos que cumplir, que nos cuesta, sí. Y yo quiero decir esto: el hecho de que estemos acá y que vengamos a predicar palabra no significa que nosotros no estemos exentos de cometer lo que venimos a decir que no hagamos. Es difícil. La verdad es de que, pues esta noche el Señor me puso que les hablara de algo que yo creo que todos tratamos de, y que quizás nos cuesta. Pero aquí vamos. Y no por ser cristianos significa que no vamos a tener esta dificultad. Cuando pensé en esa imagen, yo lo puse como: esto apenas inicia. Las gradas que nos van a llevar, y que en lo particular a mí me va a llevar al cielo con el Señor. Y así va a ser, hermanos. Y en ese proceso vamos a tener muchas luchas, porque como cristianos estemos preparados, que siempre vamos a tener pruebas, hermanos. Pero Dios jamás, usted bien lo sabe, que no lo pone a uno, hermanos, una prueba que no podamos llevar. Pues ahí estoy más grande, ¿verdad? Porque aquí soy más pequeño. Pues sí, yo creo que tal vez me apoye el hermano. Pues esta noche, hermanos, yo les hablaré del perdón. Mire qué difícil la palabra que el Señor me puso. Difícil. Saber perdonar. Cuando yo compartí el testimonio de lo que a mí me sucedió, una de las cosas que Dios me dijo que yo tenía que hacer, me gustara o no, era saber perdonar a las personas que quisieron dañarme.
No es fácil perdonar, hermanos. No es fácil. Y de lo que voy a hablar ahora quizás va a ser solo aquello de que, ni modo, cuando estamos enfermos tenemos que tomar la medicina para curarnos. Y de lo que yo, el Señor, las palabras que me ha puesto el Señor es para eso. El perdón. Mire lo que dice Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este es un mandamiento, hermanos, como les dije hace un momento. Nos guste o no nos guste, tenemos que saber perdonar. Y no crean, yo hasta hace poco pude perdonar a las personas que me quisieron dañar. Hasta hace poco. Me costó. Me costó. Pero miren cómo Dios, cómo trabajó. Yo acepté al Señor hace 2 años. Jamás me imaginé, hermanos, créanme, que yo iba a estar un 21 de diciembre del 22 predicándole al Señor. Jamás. Y me tuvo que pasar lo que pasó y así lo quiso el Señor. Así de sencillo. ¿Y qué? Le podemos decirle al Señor, ¿y se hace? ¿Cómo? No podemos. Veamos esto. Si deseas ser un perdonador de Jesús, primero debes aceptar el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Mire lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué otro Dios hay como tú? Que perdona. Hasta se subrayó ahí, miren. La maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Yo cuando buscaba pasajes bíblicos del perdón y cada vez que leía decía yo, qué difícil eso. Qué difícil, hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿qué estamos estamos hoy en día para poder perdonar a alguien que nos ha dañado una y otra vez? ¿Estaría dispuesto usted a perdonarlo? Veamos, ¿cuántos pecados cree usted que ha cometido? Sin duda muchos, ¿verdad? Muchos, incontables. Incontables. Y vea, mire Dios cómo es de bueno que ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Hay diversos ejemplos que se nos pone a prueba para medir qué tanto podemos tolerar los que nos hacen daño. Veamos qué pasa, hermanos, un ejemplo muy normal como padres. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se mete con nuestros hijos? ¿Qué decimos los padres? Con mis hijos no se meten conmigo, pero con mis hijos no. Y comenzamos. No solo con los hijos, con su esposa, con su esposo, con su hermano, con quien sea. ¿Qué es lo que hacemos? No. Y esto, estemos en las cosas de Dios o no, esto nos puede pasar a cualquiera. Es una reacción normal, porque la verdad es que como seres humanos así somos. De repente somos impulsivos y se nos olvida un poco de que no debemos de actuar de esa forma. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdonar a los que nos han hecho daño?
La palabra de Dios escrita en la Biblia nos enseña básicamente 3 razones por las que debemos dejar ir el pasado y perdonar. Sin importar lo que estas personas te hicieron o el daño que te causaron, por muy grande que haya sido, o si ellos lo merecen o no. La Biblia nos llama siempre a perdonar. Y mire, el ejemplo máximo del perdón se encuentra en la cruz del Calvario. A través de Jesús en la cruz perdonando el pecado del mundo. Y yo cuando veo eso digo yo, ¿y quién soy yo para no poder perdonar? ¿Quién soy yo? Fíjense, hermanos, que hoy que estaba preparando esto, por ahí escuché algo, porque la experiencia lo que a mí me pasó para venir acá, comencé a leer algunas cosas, a ver algo, porque así tiene que ser. Sabemos que el Espíritu Santo nos maneja, nos lleva a todo, porque acá eso ha sido. Pues el Señor, yo nada más estoy acá queriéndoles decir a ustedes y expresarles lo que Él quiere que ustedes oigan de parte de Él. Y escuchaba yo el relato de, no sé si ustedes lo escucharon, hay una serie en Netflix de Jeffrey Dahmer, no sé si lo han escuchado, conocido como el caníbal de Milwaukee, no sé si lo vieron. A este hombre le encontraron 11 cadáveres de personas que asesinó. Se comía los corazones de las personas y luego guardaba los cráneos en un freezer. Cuando yo escuché eso, cuando dicen que estaba en el juicio un hombre que no movió ninguna parte, somos tranquilo, sereno. ¿Lo perdonaría usted a él si le hubiese comido a un hijo? A un hermano, a alguien, a un ser querido, ¿lo hubiera usted perdonado? Y mire qué impactante. Este hombre es sentenciado, es enviado a la cárcel, y estando en la cárcel él acepta al Señor. ¿Lo aceptó? Se bautizó, se puso a prueba con el Señor, y pues hermanos, nos guste o no nos guste, este hombre, por el hecho de haber aceptado al Señor y haberse arrepentido, ya él logró la salvación. Después de haberse comido a toda esa gente. ¿Cómo la ve? Y este hombre, al momento cuando estemos en el juicio final con el Señor, ahí va a estar con nosotros, hermanos. Se arrepintió. El Señor lo perdonó. Después de todo eso que hizo. Y nosotros a veces nos cuesta perdonar algo tan insignificante. Yo no creo, si lo hay, puede ser que había un ser humano que sí, quizás podría perdonar a este hombre que le coma a un ser querido. Puede ser que lo haya, pero bien difícil. ¿Cómo reaccionamos nosotros en ese momento? Queremos justicia, y la justicia nuestra. No, que pague, que lo maten, que lo metan, que lo encarcelen y no sé qué más. Pero mire el Señor, la bondad de Dios. A ese hombre lo perdonó. A él lo mataron en la cárcel a puros golpes. Otro preso. Ahí muere. Impactante, hermanos. Bueno, así es el Señor de maravilloso.
¿Nos cuesta perdonar las ofensas? Reflexionemos en estos tres aspectos. ¿Nos cuesta perdonar las ofensas, Señor? Hermanos. Mire, hermanos, yo sí creo que cuando llegamos a Cristo con un corazón sincero y abierto a lo que Él quiere y espera de nosotros, que debemos saber perdonar y aceptar a todo aquel que nos dañó. Insisto, este es un tema, como yo así lo pienso, hermanos, muy difícil, el perdón. Muy, pero muy difícil. La verdad es que como cristianos esto lo vivimos a diario. Y permítame decirles, hermanos, que estando en los pasos de Dios, a muchos nos cuesta perdonar. Nos cuesta. Y quizás algunos no hemos podido perdonar, y siendo hijos de Dios, que así nos consideramos, porque así somos. Nos cuesta. Y sabe usted, hermano, por qué muchas veces perdonamos nosotros. Definitivamente lo hacemos por obediencia. Por obediencia a nuestro Padre. Y definitivamente por el mismo amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta carne es dura, hermanos. Esta carne es dura. Veamos el otro aspecto. Nos cuesta perdonar las ofensas. Eso fue lo que acabamos de leer. Ok. ¿No he podido perdonar a alguien que me dañó alguna vez? ¿No ha podido usted, hermano? No me lo va a decir ahorita, póngase a pensar. ¿No ha podido usted perdonar a alguien que le dañó? A veces es bien difícil, hasta en la misma familia, con los mismos hermanos, tenemos conflictos y ahí estamos. Yo he conocido de familias hermanos que no se hablan, que no se han podido perdonar. ¿Por qué no podemos? Acá, hermano, hay algo que nos domina, y es el orgullo. Es el orgullo. El orgullo nos vence, no nos permite. Decimos nosotros, ¿y por qué yo tendría que perdonarlo si yo no lo ofendí o no la ofendí, sino que ella fue? Si él no me pide perdón, yo no lo hago, pues. Y así estamos. Es bien difícil, hermanos, pero la verdad es de que ¿se imagina usted si nuestro Dios se comportara de esa manera con nosotros? ¿Se imagina usted qué pasaría si Dios dijera lo mismo? Veamos el otro. ¿Por qué es difícil olvidar aunque se perdone? ¿Por qué es difícil? Mire, humanamente los seres humanos somos vengativos. Eso somos vengativos. Queremos que se les castigue a las personas en base a nuestros sentimientos. Y pedimos que nuestra justicia les pase factura. No. ¿Así? Pero ¿qué pasa cuando nosotros le dejamos a Dios todo? Nosotros no somos nadie para juzgar. El Señor sí lo puede hacer. Él sabrá cómo va a llevar todo.
Él se encarga, Él actúa en base a su voluntad. No podemos, hermanos, querer actuar con enojo, con odio. Es de reflexionar esto, es de meditarlo, es de orar mucho, como dijo el hermano. Sin oración es bien difícil, no podemos caminar. Tres razones para dejar ir el pasado y perdonar. Muy bien. Debes de perdonar a los que te hicieron mal, porque Dios te ha perdonado por medio de Cristo. Y eso está en Colosenses 3:13, si lo pueden buscar. Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fuerte esto, fuerte, porque como lo dije hace un momento, nos cuesta saber perdonar. Pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial lo podemos lograr, hermanos. Dice el número 2, debes de perdonar a los que te hirieron, porque si no lo haces, el resentimiento y el enojo controlará tu vida. Ya se imagina estar viviendo así, hermanos, con ese enojo. Bueno, si yo creo que ni se puede ni dormir pensando en eso, en ese odio, en aquello. En Hebreos 12, 14, 15. Hebreos 12, 14, 15. Dice así. Y mire estos versículos, este versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es fuerte, hermanos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay algo bonito buscando, encontré algo que dice así, hermanos. Si deseas ser un perdonador de Jesús, primero debes aceptar el perdón de Dios por medio de Jesucristo. La Biblia manifiesta que Jesús vino a la tierra a perdonar el pecado del hombre. En otras palabras, todo lo malo que se había hecho. Él pagó el precio, hermanos. Él pagó el precio por estos pecados, para que cada uno de nosotros, para que usted y yo tengamos que hacerlo. Ese es el evangelio, hermanos. Esas son sus maravillas. Esas son sus buenas noticias. Veamos qué dice Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. Mire eso. Mire. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Quizás no puedo profundizar mucho por el tiempo, pero ahí está esto para que meditemos, para que leamos. Aunque, hermanos, el enojo y el resentimiento nos hacen vivir una vida miserable. Una vida miserable, y te atrapa siempre en el pasado. Una verdad es que cuando nos quedamos atrapados en el pasado, presos en el pasado, ¿cómo terminamos? Mal, hermanos. Quedamos siendo dominados por el pasado y esto nos puede llevar a enfermarnos, hermanos. Vienen las enfermedades. De repente la diabetes, de repente la presión arterial y tantas cosas, hermano. Infartos. Debemos entender que cada vez que usted se enoja, permite que el enojo y el resentimiento lo dominen. No dejemos que esta falta de perdón le consuma como una gangrena, hermanos. Que no le deje vivir en paz. Que esté consumiendo su sueño, hermanos. Solo 2 horas puede dormir, 1 hora, 3 horas, pensando en el enojo, en aquello, el no saber perdonar. Difícil. Debes perdonar a los que te hicieron mal, porque tú mismo necesitarás más perdón para el futuro. Y esto lo encontramos en Mateo 6, 14, 15. Si lo quiere buscar, hermanos, Mateo 6, 14, 15. Dice la palabra de Dios así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está bien claro, hermanos. No, yo no los perdono. Muy bien. Vamos a recibir de lo mismo, ¿verdad? El perdón, leyendo algo más sobre el perdón, hermanos, el perdón es una vía, expresa 2 sentidos. Aquí un principio bíblico que dice: nunca recibirás lo que no estás dispuesto a dar. Fíjense que leí una anécdota que le pasó a John Wesley. Él era un clérigo británico. Que un día alguien le dijo lo siguiente: miren, nunca podré perdonar a esta persona. Eso expresó: nunca podré perdonar a esta persona. A lo cual él le respondió, miren cómo le responde él: entonces yo espero que tú nunca peques. Por ahí alguien dijo, un hombre de Dios: nunca quemes el puente por el cual un día tendrás que pasar para ir al cielo. Cuando obedecemos, hermanos, mire lo que vamos a recibir. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Quisiera concluir con esto, hermanos. Efesios 4:32 dice así: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
Y puedo concluir, hermanos, con esto que dice que el perdón puede parecer imposible, pero no lo es. Dios nos dará el poder para hacer lo que nos pide. Nos perdonó sin dudarlo. Cuando le preguntamos, sabiendo plenamente que no lo merecíamos. Él nos ama. Él lo ama, hermano. Y nos llama suyos. Y es nuestro privilegio encontrar el valor para amar como Él lo hace. El perdón es difícil, pero necesario. Y una vez dado y recibido, es un bálsamo a nuestras almas. Que Dios los bendiga, hermanos, y espero que sigamos orando mucho, que nos arrodillemos, porque no hay otra forma, hermanos. Dejemos aquel orgullo, aquello que quizás nos está todavía, se ha empoderado en nosotros, que como cristianos que somos, siempre también el enemigo nos va a atacar de esta forma. El enemigo trata siempre la manera de ver cómo obstaculiza estar con el Señor. Hay que saber perdonar, hermanos, porque Dios ya nos perdonó. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.